la nueva toma de posesión de Nicolás Maduro, que fue en el Salón Elíptico, que normalmente no es ahí, muy temprano, por cierto, en la mañana, con un discurso relativamente corto para lo que acostumbran los dirigentes chavistas, pero que en mi opinión fue un discurso bastante pobre, ¿no? No sé cómo lo viste tú. Sí, yo creo que también sobre el tema de la hora, yo creo que también buscando acabar con cualquier tipo de especulación, ¿no? Recordemos todo lo que estaba rodeando aquel día y todo el tema con el Mundo González Urrutia, que si estaba en República Dominicana, etcétera, etcétera. Creo que fue una manera de decir, mira, punto y se acabó esto. Y digamos, acabar con todo, repito, las especulaciones, comentarios, rumores que por esos días estaba avanzando. Ciertamente, en el discurso no hubo, digamos, no hubo ningún anuncio que yo rescataría, ¿no? Como algo relevante. A lo sumo, yo creo que lo que yo subrayaría de ese discurso es como de inmediato, y es lo que significa estar, digamos, tener la posibilidad de ir imponiendo la agenda. Bueno, de una vez Maduro hablaba ya de un nuevo proceso de diálogo y sobre todo ya marcando el tema de la fecha de las elecciones y la posible reforma a la Constitución. No era novedad, ciertamente, pero bueno, dicho ese día, luego la toma de posesión, una manera de decir, bueno, ahora tenemos esto en la agenda y, bueno, a ver qué hace la oposición frente a este planteamiento, ¿no? Insisto, no era algo novedoso, ya había hablado de la reforma, ya estaba en la agenda también el tema electoral, pero creo que es quizá lo más reseñable de aquel discurso y, como digo, bueno, creo que en cuanto a las obras, el momento, creo que también era una manera ya de dar por cerrado temprano ese capítulo, ¿no? Sí, pero Pablo, bueno, hablando de cerrar capítulos, la juramentación, Maduro jura, hace todo esto y pues en estos días, en general hay como la percepción de que todo el mundo está recalibrando, ¿no? Recalibrando, algunas personas usan la expresión, están recalibrando el GPS. ¿Qué están recalibrando, Pedro Pablo? ¿Qué estás viendo tú, por ejemplo, del lado de la oposición? Y después hablamos del lado del chavismo o del gobierno. Sí, bueno, yo siempre me gusta, digamos, señalar que yo soy como el brujo de Billos. Yo digo lo que veo, ¿no? Eso es que yo no tengo bola de cristal y hay que subrayar eso, que uno evalúa los elementos que están a la vista, digamos así, porque en un escenario tan opaco como el venezolano, seguramente muchas cosas pasan que no sabemos, que no podemos ver, pero tampoco podemos caer entonces en la especulación ni en confundir deseos, sueños con realidades, ¿no? Creo que esto es importante destacarlo. El tema de recalibrar, bueno, precisamente porque se genera toda una expectativa con respecto al 10 de enero. Maduro seguramente, y como digo, ya el chavismo da un paso al frente con su agenda diciendo, bueno, hay unas elecciones, habla de 9 elecciones, pero bueno, básicamente las más importantes o las que están establecidas en la Constitución son las elecciones regionales, municipales y la elección parlamentaria, y también plantea entonces la posibilidad de una reforma a la Constitución. Entonces, obviamente, por un lado tienes a la oposición levantando la bandera, reivindicando, exigiendo, manteniendo la protesta por lo ocurrido el 28 de julio, pero también tienes esta otra agenda que va avanzando, va tomando cuerpo, para la cual también convocan a sectores al menos de la oposición, en este caso a los 4 gobernadores que fueron convocados a la Asamblea Nacional. También hay que decir algo sobre este tema de los gobernadores, algo de una posición bastante compleja allí, porque ellos son convocados como gobernadores, en su condición de gobernadores. Hay que destacar que como gobernadores, ellos, por ejemplo, forman parte del Consejo Federal de Gobierno y de otras instancias de coordinación con el Ejecutivo Nacional. Ellos están allí como líderes de partido, pero bueno, tienes el cargo de gobernador y acudes allí. Entonces, claro, hay toda una agenda que replantearse del lado de la oposición en cuanto a el tema de la participación en estos procesos, el reclamo, por supuesto, número 1, que sigue estando allí, como digo, sobre el tema del 28 de julio,
el tema de la reforma, cómo respondes a esa propuesta que ha asomado Nicolás Maduro, y también, bueno, cómo se puede llevar adelante la política en este escenario que estamos ahorita viviendo con algunos dirigentes que están detenidos, cuando la oposición denuncia que hay una persecución, cuando del lado del gobierno se tacha prácticamente al sector mayoritario, por decirlo menos, de la oposición como fascista, golpista, terrorista. Bueno, ¿cómo tú logras tener un espacio para buscar abordar de manera civilizada las diferencias que existen en el país? Pero yo creo que, bueno, todo eso obliga al liderazgo, porque tú puedes, por una parte, tener ese discurso que habla de esperanza, que habla de que sigues adelante a pesar de los obstáculos, pero también están los hechos, de cómo tú aterrizas eso en acciones concretas, y yo creo que ese es el gran desafío, digamos, por el lado de la oposición, ¿no? Claro, Pedro Pablo, porque como tú dices que tú eres como el brujo de Villos, ¿no? Y ves lo que está pasando con la bola de cristal, y lo que está pasando es que el espacio para los partidos de oposición, remarco la palabra oposición, se cierra, parece que se va a cerrar mucho más de lo que ya está. Por ejemplo, la respuesta que dio Jorge Rodríguez, o la declaración que dio Jorge Rodríguez después de terminar la reunión de la Asamblea, dice que estuvieron todos los partidos presentes en la reunión, lo cual es absolutamente falso. Ningún representante de la Mesa de la Unidad Democrática, que fue el partido más votado el 28 de julio, estuvo presente en esa reunión. Tampoco estuvo representante el Movimiento por Venezuela. En cambio, sí estuvo un representante de Un Nuevo Tiempo, además de un representante del gobernador del estado Zulia. Pero por otro lado, en Maracaibo y en el estado Zulia, el Contralor Municipal de Maracaibo exige al alcalde y a los concejales de esa Cámara que tienen que reconocer a Nicolás Maduro como presidente, so pena de ser señalados, acusados de quién sabe cuál delito. Entonces, pareciera que el gobierno, yo estoy de acuerdo contigo en que es muy difícil para la oposición llevar a la práctica ese deseo de que se respete, o sea, esa exigencia que se respete el 28 de julio, pero pareciera más bien que el gobierno avanza más bien a que no vas a tener ningún tipo de derecho. ¿Tú crees que ese es el camino que lo que te permita ver la bola de cristal, que ese será el camino que escogerá el chavismo? No, que no tengo bola de cristal, es más bien, o sea, que por eso yo digo lo que veo, lo que está en el terreno. No tengo bola de cristal, por eso digo, ¿no? Yo digo lo que veo, pero porque es lo que veo, no otra cosa, ¿no? Y lo que tú señalas precisamente, bueno, ¿qué puede hacer el gobierno también en este momento? Y hay que ver entonces, y es lo difícil, cuando hablamos de la opacidad, de no tener todos los elementos para hacer la evaluación, es difícil tener claro si el gobierno, como tú señalas, cierra todas las puertas, tacha a todos estos partidos, los califica de terroristas, y por ende entonces no pueden participar en el proceso electoral, por ejemplo, o si, como en otros momentos, nuevamente abre un espacio de entendimiento, de diálogo con algunos sectores, al menos si no todos los sectores que estaban dentro de la plataforma unitaria, si incluso plantea la posibilidad de una modificación en la constitución del Consejo Nacional Electoral, que es una cosa que ha hecho en el pasado, una manera de abrir nuevamente un espacio de diálogo. Recordemos, aquí también están los ojos de la comunidad internacional. Vimos recientemente la declaración de los presidentes de Francia y de Brasil, también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a su manera, abona en esa línea de buscar un espacio de diálogo, de entendimiento entre las partes. Sabemos todas por razones por todos ya conocidas, las dudas, por decirlo menos, sospechas que existen alrededor de la posibilidad de un diálogo que sea productivo, que arroje resultados concretos, que tenga acuerdos que sean respetados y ejecutados por las partes. Pero es lo que algunos están, digamos, también buscando promover. Y como te digo, bueno, son esas dos salidas. El gobierno pudiera, apretar el acelerador y decir, bueno, cierro el juego, o que creo yo que es la posibilidad que deben estar pensando número uno, si no toman en cuenta los antecedentes del gobierno, pueden nuevamente, como digo, abrir un espacio de diálogo, incluso revisar la constitución del CNE. El tema abre la discusión sobre el tema de las fechas electorales, y luego a convocar
a sectores de oposición. Para mí, ¿qué pasa allí también? Bueno, que para la oposición es clave no solamente mantener, digamos, tiene su reclamo el 28 de julio, sino también cómo darle contenido al voto, ¿no? Que esto, digamos, que una elección, que creo que es lo importante de revisar lo que pasó con el 28 de julio. El 28 de julio no era la solución a la crisis venezolana, que es una crisis muy compleja y que claramente no se resuelve con un solo evento, pero sí se apostaba por una elección que allanara el camino a una solución a la crisis política. Y esto básicamente es que se dé un resultado, que todas las partes lo reconocieran, también la comunidad internacional, y a partir de allí se dé un espacio de diálogo, de entendimiento para bajar las tensiones. Bueno, lejos de eso, la crisis política se agrava y hemos visto la reacción que ha habido de la oposición, de la comunidad internacional, incluso de líderes que en el pasado han tenido, bueno, cercanía con el gobierno de Venezuela, como los presidentes de Brasil y Colombia. Entonces, al final, hay muchos elementos que están por definirse. Va a asumir un nuevo presidente, Donald Trump, en Estados Unidos, la política hacia Venezuela. Creo que por eso hay varios factores que todavía están allí moviéndose. Y lo que sí es que para el tema de la oposición, es que sí, tú puedes reivindicar, levantar la bandera el 28 de julio, pero siguen ocurriendo cosas, ¿no? Sigue avanzando el proceso, siguen saliendo temas en la agenda y tienes que definir entonces qué vas a hacer frente a ellos. O sea, no simplemente puedes decir, mira, por ejemplo, no, yo veo para otro lado o mantengo mi reclamo. Entonces allí, lo que tú señalas, también se habla que el gobierno diga, bueno, muy bien, no participes y yo igual hago mis elecciones y bueno, que participe quien participe y ahí, bueno, pase lo que pase en ese proceso, ¿no? Pero también, visto los antecedentes, por eso digo la importancia de recuperar el contenido del voto, es que tú, por ejemplo, para que cojas un alcalde y resulta que luego el alcalde, porque apoya un candidato, porque da tal o cual declaración, ese alcalde luego es removido, pues ese alcalde luego es destituido, perseguido, bueno, entonces, ¿dónde está también el voto de la gente allí? Igual pasa con los gobernadores. Yo creo que es un poco replantearse todo esto y tal cual, ciertamente pueden terminar de cerrar la última, digamos, rendija que queda por allí, pero creo que también, tomando los antecedentes, repito, pueden buscar abrir al menos cierto espacio, entendiendo que hay gente también dentro de la oposición que, bueno, estaría dispuesta a sentarse a conversar y a evaluar este nuevo momento de la política venezolana que se abre luego de las elecciones del 28 de julio y del 10 de enero.